¿Qué tal? Buenas tardes gente y comunidad de YouTube, es un gusto estar con ustedes en este video, esperando estén bien y se encuentren bien, espero sea de su agrado mi video. También los invito por favor a que se suscriban a mi canal para que así no se pierdan ninguno de mis videos, ya que tiene contenido muy bueno. Antes de empezar les mando saludos, que se la pasen bien y ahora sí vamos a comenzar con el video. El día de hoy les voy a hablar sobre las culturas, que son y cuáles son sus características. Bueno, ahora sí comencemos. La cultura mexicana es un resultado tanto de la tradición indígena como de la cultura española impuesta por la colonización. Un poco menor, en comparación, fue el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen, se destacan la maya, la mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana, luego de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas en el siglo XV. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe, en gran medida, a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. Bueno, a continuación te voy a explicar qué es la cultura mexicana, las características que se componen, sus tradiciones y costumbres. La riqueza de la cultura mexicana se debe a su mezcla de lo moderno y su legado indígena. ¿Qué es la cultura mexicana? La cultura mexicana es el resultado tanto de la tradición indígena como de la cultura española impuesta por la colonización. Un poco menor, en comparación, fue el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen, se destacan la maya, la mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana, luego de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas en el siglo XV. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe, en gran medida, a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. De este modo, en México se dan la mano una sociedad semejante a la europea y la estadounidense, con un importante legado de origen en el arte, la cultura y la etnicidad. Entre esas características está la gastronomía, considerada por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, representación de la historia pre- y postcolonial de la nación sudamericana. Como ustedes saben, también son importantes a nivel mundial sus artes visuales, exclusivamente como la pintura, contando con nombres de prestigio internacional como Diego de Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Otro tanto ocurre con su literatura, rica y dotada de un premio Nobel, otorgado al poeta y ensayista Octavio Paz en 1990, y su cine, cuya época de oro tuvo lugar entre 1930 y 1950, cuando la producción fílmica local fue la más importante de toda América Latina. La cultura mexicana goza de un enorme prestigio a nivel mundial, que se traduce entre otras cosas en una actividad turística muy importante, que hacen de esta nación uno de los destinos más visitados del mundo entero. Algunas características de la cultura mexicana son: cultura mexicana, arqueología. Teotihuacán. México fue cuna de antiguas culturas aún poco conocidas como la teotihuacana. Como la de tantas otras naciones latinoamericanas, la mexicana es una cultura mestiza, o sea, fruto de complejas dinámicas de sincretismo cultural cuyos elementos provienen de distintos continentes. Especialmente importantes son la herencia española y católica, y la proveniente del antiguo imperio azteca y de otras culturas precolombinas mesoamericanas. Debe tenerse en cuenta que el territorio mexicano formó parte de una de las cunas de la humanidad, Mesoamérica. De allí emergieron distintas importantes culturas americanas, la maya, la tolteca, la teotihuacana, la mixteca, la olmeca y la mexica o azteca, por citar solo algunos ejemplos conocidos. Esto hace que cohabiten muchos elementos de origen diverso, como pueden ser la religión católica, la principal y dominante en el país, y los mitos, relatos y costumbres místicas de origen precolombino, como es el famosísimo Día de los Muertos. La gastronomía mexicana es otro ejemplo de este cruce, pues la herencia del maíz aborigen, los frijoles y el chile picante contrastan con otros elementos de raigambre europea.
De esta manera, en México se hablan más de 50 lenguas de origen precolombino, en una mezcla cultural que evidencia la complejidad de cualquier intento por definir la identidad mexicana. Elementos de la cultura mexicana. Cultura mexicana. Mariachi. Música popular. La cultura mariachi forma parte de la música popular mexicana. En la cultura mexicana se conforman los siguientes elementos: gastronomía. Una de las gastronomías de mayor personalidad en el mundo, heredera de las tradiciones aborígenes en las cuales la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, guacamole, tamal, pozole y las tostadas, así como las salsas, son protagonistas. Las enchiladas, tacos y tamales gozan de renombre internacional, y en las variantes gastronómicas aborígenes uno puede encontrar insectos, como los chapulines, chapuzones o escamoles, y otros alimentos característicos. Literatura. Una de las tradiciones literarias latinoamericanas de mayor importancia es la mexicana, protagonizada por autores coloniales como Sor Juana Inés de la Cruz, decimonónicos como Amado Nervo, y modernos como Octavio Paz, Juan Rulfo, José Gorostiza, Carlos Fuentes, Fernando del Paso y muchos otros. La herencia de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1917, es muy notoria en la tradición artística mexicana. Música popular. La música popular mexicana goza de un gran renombre internacional, especialmente las canciones rancheras y la cultura mariachi. O el corrido mexicano, teniendo importantes exponentes de la música de protesta, como el narcocorrido mexicano, y del rock en español. Destacan intérpretes reconocidos como Pedro Infante, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Julieta Venegas, y agrupaciones como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, Maná o Molotov, en distintos géneros. Cine y televisión. El cine y la televisión mexicanas tuvieron un momento muy importante a inicios y mediados del siglo XX, con la participación de figuras populares como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tíntano, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, estos últimos tres particularmente célebres en el ramo del humor televisivo. Arqueología. El legado arqueológico mexicano es de los más conocidos e importantes de América y del mundo, dado que una porción significativa de su territorio fue ocupada por diversas culturas mesoamericanas, particularmente por el Imperio Azteca, sometido a la fuerza por